ayer, que fue portada del Comercio, de hecho, y que tiene que ver con la empresa estatal que ha estado en el ojo de la tormenta, sobre todo en los 2 últimos años. El directorio de Petroperú aprobó este lunes 8 medidas encaminadas a tratar de sanear la situación de la compañía y mostrar a la ciudadanía que los cambios van en serio y que la petrolera estatal se va a salvar. El pasado lunes, Oliver Stark, presidente del directorio de Petroperú, conversó en exclusiva con El Comercio, con nuestro compañero Juan Saldarriaga, y reveló que este proceso de cambio con las diversas medidas propuestas debe implementarse desde este momento hasta septiembre de este año. Para entonces, ya debe estar contratada una empresa reestructuradora que, según dijo el señor Stark, tomará las decisiones pertinentes para mejorar la situación de la petrolera estatal. En esta entrevista, el señor Stark adelantó que el último de los 8 puntos que se aprobaron, él adelantó de qué se trata, pero será, dijo, muy importante dentro de este proceso que esta medida se dé, y es que la gran mayoría de los trabajadores de la petrolera estatal se van a trasladar a Talara, y hay que ver también qué es lo que se va a hacer con el edificio que se ubica en el distrito de San Isidro, que es muy conocido aquí en la capital, en el cruce de Paseo de la República con Juan de Arona. Stark dijo, por ejemplo, que de repente lo mejor es concesionar el edificio, conseguir que alguien lo administre o también venderlo. Lo que sí afirmó es que ya se ha aprobado proceder con el traslado de todo el personal a Talara con un cronograma de mudanza, algo que sin duda va a impactar en la cantidad de trabajadores que hoy tiene el estatal, y que también está en la lista de aspectos que le restan sostenibilidad a la compañía pública. El actual presidente del directorio también enfatizó que en algún momento el edificio de San Isidro se valorizó en $120 millones, aunque todavía deben hacerse más revisiones de cara a las decisiones que tome la entidad para mejorar su situación financiera. Él dijo que algunas áreas podrían quedarse en Lima, como la legal o el área de compras, pero que la mayoría de los trabajadores debería de trasladarse a Talara. Otro punto importante en estos cambios que se vendrían para la petrolera es la gestión privada, que de hecho ya se había planteado previamente. Esta información la conocimos en mayo. Stark precisó a El Comercio que busca seleccionar ya mismo un administrador privado con un proceso interno, facilitando y agilizando todo esto para tener un CEO privado que maneje toda la empresa. En conjunto, estas medidas tienen un objetivo mayor, un objetivo principal: mejorar en el corto plazo la liquidez que afecta a Petroperú y que la ha llevado a pedir inyecciones de dinero constantes por miles y millones de dólares al Estado peruano, accediendo a recursos públicos que podrían tal vez ser mejor utilizados en otras labores o en otros proyectos. Por otro lado, en el mediano y en el largo plazo, el objetivo es tener una empresa sin duda más sostenible, con una calificación que salga de este grado basura, como se le llama, y permitir que Petroperú ya no sea una carga con este fuertísimo endeudamiento que se asumió sobre todo para modernizar la conocida refinería de Talara, que, como sabemos, aún no puede operar en su total capacidad porque hace algunos meses se presentaron algunos inconvenientes en su unidad principal de operación. Hemos podido conversar con diversos especialistas aquí en El Comercio sobre las medidas que ha anunciado Petroperú, y vamos a aprovechar este espacio también para que ustedes que nos ven y nos escuchan puedan tener un panorama bastante más claro de las acciones que se van a tomar en las siguientes semanas y también en los siguientes meses. Déjenos sus preguntas, déjenos sus comentarios, denle like a este video si les gusta, y sobre todo sus preguntas. Si alguno tiene alguna duda, pueden dejarlo en esta transmisión en vivo y vamos a tratar de responderles. También no se olviden de suscribirse a este canal para tener todos los detalles de este tema y los demás temas que tratamos aquí en El Comercio y en Tenemos que Hablar todas las mañanas. Ahora quiero darle la bienvenida a Fernando de la Torre, exgerente corporativo de finanzas de Petroperú, quien ya nos acompaña aquí en el set para hablar de este tema. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Muy buenos días, Maro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Quiero también invitarte, Fernando, a darle la bienvenida a Eric García, que es exdirector general de hidrocarburos del MINEM, que nos acompaña por videollamada y ya está conectado. ¿Cómo estás, Eric? Buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos. Hola Fernando, ¿cómo están? Buenos días, Eric. Es un gusto tenerlos a ambos y quiero comenzar con una primera pregunta bastante amplia, y es: ¿consideran que estas 8 medidas son oportunas, que se lanzan en un momento adecuado? Y
enganchar con eso también, que no solamente depende del directorio, depende también de los accionistas que se pongan en marcha estas 8 medidas. Los accionistas, como sabemos, son principalmente el MEF y el MINEM. Fernando, primero vamos contigo. Ok, perfecto, muchas gracias. Mira, yo quisiera comenzar por la parte, digamos que para mí es más importante, que es este cambio de gestión, y después entrar al tema de la mudanza, que son en realidad dos medidas de mayor trascendencia que se han anunciado, Ujú. ¿no? Entonces, el problema que yo veo con el cambio de gestión es que, de acuerdo a las últimas cifras publicadas por la propia empresa, al 31 de marzo tenía un déficit de capital de trabajo, sea activo corriente menos pasivo corriente, de 2.800 millones de dólares. Eso meses después de haber recibido 1.300 del Estado, un año después de haber recibido 2.350. Entonces, acá hay un problema serio que no se ha identificado qué está pasando con el dinero. O sea, la empresa recibió en el año 2022 el 1% del PBI y meses más tarde otra vez tenía déficit. Entonces, yo traigo un gerente que puede ser el mejor gerente del mundo, pero no tiene capital de trabajo para seguir operando, entonces es como contratar al mejor chofer del mundo, pero y el auto malogrado, y digo, bueno, arréglalo tú. Él va a decir, bueno, tú dame el dinero para arreglarlo. Ujú. Entonces, ese es el problema que yo veo con el cambio de gerencia. O sea, antes habría que resolver el tema de capital de trabajo. Y por otro lado, en la mudanza a Talara, existen dentro de Petroperú una serie de ya acuerdos de negociación colectiva, acuerdos sindicales, Ujú. que exigen una serie de pagos adicionales a la gente que se le traslade a Talara. Ujú. Entonces, yo no sé si eso se ha cuantificado, pero estamos hablando de un montón de dinero que puede ser que resulte más cara la lavada que la camisa. Ujú. La solución a eso es una ley que tiene que darse en el Congreso declarando a la empresa en reestructuración. Con eso ya esos acuerdos quedan suspendidos. Entonces, no se está hablando de ese acuerdo, no se está hablando de cómo se va a cubrir el déficit de capital de trabajo, estamos hablando de cambiar gerentes y mudar a las personas. Y cierro con esto. Durante la pandemia, todo el personal de la oficina principal, estamos hablando de 600 personas, estamos Ujú. hablando de la mayoría de los empleados de Petroperú, trabajaron en forma remota. El edificio estaba vacío y no se sintió el cambio. Yo en realidad para desocupar el edificio no necesito ni siquiera trasladarlos a Talara. Lo puedo hacer acá en Lima, los pongo a trabajar desde su casa como hicieron durante la pandemia. Y la empresa sigue funcionando. Esos son mis comentarios al Ujú. respecto. Gracias, Fernando. Eric, ¿tú qué piensas? En realidad, eh, parece ser una buena noticia, pero difícil de aplicar, como ha dicho Fernando. Bueno, todos los cambios son siempre difíciles de aplicar. Uy, se congeló, Eric, no te escuchamos correctamente. Vamos a tratar Hola. de arreglar. Ahora sí. Bueno, lo que estaba mencionando es que todos los cambios son difíciles, ¿no? No es nada fácil hacer cambios. Pero algo que sí quiero rescatar es, creo que es bastante complicado que el mismo personal que ha estado en muchas de las decisiones a lo largo de la empresa pueda hacer un cambio, ¿no? Para poder hacer un cambio hay que transparentar muchas cosas, ya lo dijo Fernando, que qué pasó con el dinero, qué ha pasado con Talara, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo. Y eso va a ser bien complicado si los que toman las decisiones son los mismos trabajadores que han estado en diferentes gestiones, Ujú. que afecten a tus propios compañeros, vamos a decirlo. No me gustaría estar en esa posición, ¿no? Entonces, creo que es importante el cambio a una gestión privada. Ahora, el tema del edificio, enviarlos a Talara, bueno, hay formas, como lo ha dicho Fernando, de mover al personal sin rotarlos, pero eso también te va a ayudar a ver si hay duplicidad de puestos, ¿no? Mucho se habla también de cuánto personal se tiene, ¿no? Entonces eso también creo que ayudaría, ¿no? Ujú. Ahora, esto, como consultaba yo también al inicio, se trata de tener voluntad política también para aplicar Correcto. estos cambios que sí, es complicado y de alguna manera se puede entender que lo que busca el directorio de Petroperú es dar algunas señales hacia afuera de que efectivamente se quieren hacer cosas y cambios, no sé si radicales, pero cambios que realmente cambien el rumbo de la compañía y de cómo se percibe a la compañía. ¿Qué sabemos sobre la voluntad del MEF y del MINEM, Eric y Fernando, para aplicar estos cambios? Eric, comenzamos esta vez contigo.
Bueno, la decisión política es importante, ¿no? Creo que estos cambios de directorio, pero yo anunciaría o yo agregaría dos cosas adicionales, ¿no? En primer lugar, deberían hacer un planteamiento para que no exista un representante de los trabajadores en el directorio, eso no lo he escuchado y creo que por un tema de gobernanza no debería haber, ¿no? Otra cosa que también habría que sincerar es, ya que vamos a tener una gestión privada, el directorio tiene que cambiar de remuneración acorde a una empresa de petróleo, vamos a decirlo. Es casi imposible atraer talento con dietas que no pasan pues al mes de 6.000 soles, 7.000 soles para manejar una empresa de más de 5.000 millones de dólares, vamos a decirlo. Entonces, creo que hay que ser consecuentes, ¿no? Si vamos a traer el mejor personal o a traer personal, hay que darles las condiciones y tenemos que cambiar urgente el representante de los trabajadores, que creo que eso no genera valor y cambiarlo por un director independiente, ¿no? Ujú. Fernando, tú mencionaste un tema particular en la entrevista que le brindaste también a Juan Saldarriaga, el periodista aquí de Economía y Correcto. Negocios, que se tiene que completar una reestructuración de la compañía de Petroperú. ¿A qué te referías exactamente con eso? ¿Qué significa una reestructuración de la deuda de Petroperú? Mira, yo creo que ese es el tema fundamental, como dijo, y esa es parte de la solución al problema de capital de trabajo. Nos guste o no nos guste, ¿ya? Y lamentablemente el debate sobre Petroperú se ha desviado a un debate político, si el Estado debe ser empresario o no debe ser empresario, y estamos dejando de lado el tema, para mí más importante, que es el tema económico, es cómo hacemos para que el Estado no pierda más, o si y se minimice la pérdida que tenga que asumir. Claro. Eso pasa por, como estaba diciendo, nos guste o no nos guste, toda la deuda de Petroperú tiene el aval implícito del MEF. El mercado asume que el Ministerio de Economía y Finanzas, por ser El Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía y Finanzas. Finanzas Sí. y ser el principal accionista el día de hoy, y por Ujú. ser Petroperú, de alguna manera, una empresa que se considera bajo estándares internacionales estratégica porque está en el área de energía del país, Ujú. el Estado la va a rescatar. Eso quiere decir que no puede entrar en quiebra. No podría entrar en quiebra porque si el día de hoy Petroperú apaga las luces, cierra las puertas y manda a todo el personal a su casa y cesa de operación, el accionista va a tener que honrar esas deudas, tanto las deudas externas como las deudas domésticas. Es decir, el encargado es el MEF y el MINEM como accionistas. El- y al final de cuentas el Tesoro Público. O sea, el Tesoro Ujú. Público va a tener que Claro, cubrir esas que es deudas, el dinero de todos el un dinero poco. de todos. Entonces Ujú. digo, si yo ya estoy obligado a pagar esas deudas de manera implícita, lo que yo puedo hacer es, como Estado, convertir ese aval implícito en explícito. O sea, yo ahora sí garantizo oficialmente la deuda, con lo cual ya puedo, con la calificación de riesgo de la República Peruana, refinanciar tanto la deuda estructural, la deuda de largo plazo, a plazos más largos, y la deuda corriente también la puedo refinanciar a plazos de 2 o 3 años de acuerdo al flujo de caja de la empresa. Entonces, eso es para mí lo primero, porque ya tengo que, de alguna manera, conciliar mis egresos por deudas con mis ingresos por operaciones, lo cual conlleva, en primer lugar, sincerar mi proyección de ingresos. Y como te comentaba antes de entrar al aire, esas proyecciones de Petroperú siempre han tenido un problema. Nacieron con una estimación de utilización de la nueva refinería por debajo de la capacidad práctica, que es 98%. Ujú. Con una infraestructura tan grande, perdón que te corte, Fernando, pero Ujú. para que la gente que nos ve y nos escucha también lo entienda un poco mejor, Ajá, con una inversión tan grande que tiene la refinería, que son más de 5.000 millones, correcto. eh, 6.500 según las seis mil cifras. quinientos Ajá. millones de dólares, Ujú. se esperaría que casi el 100% de esta operación de la refinería ya terminada sirva justamente para garantizar la sostenibilidad de la empresa, lo que significa operar y también honrar con sus deudas, ¿no es Correcto, cierto? Y eso correcto. no es así, eso es lo que estás explicando. Eso nació y ya tiene años que se viene reportando esas proyecciones al MEF para el marco macroeconómico multianual, y aparentemente nadie se había dado cuenta Ujú. de que esas proyecciones consideraban una utilización, si mal no recuerdo, del 87%. Y cuando yo estuve en la gerencia, lo que le pregunté a los técnicos es, dime, ¿quién invierte 6.500 millones de dólares para utilizarlo al 87%? Ujú. El estándar técnico es 98% capacidad práctica. Ujú. Entonces, ¿por qué no lo utilizas al 98%? Había un tema de qué crudo se iba a utilizar. Ujú. Entonces, ya no quiero desviarme en eso, pero ese es uno de los problemas. Entonces, la idea es sincerar mis flujos de caja. Ahora hay un problema con la unidad de FlexiCoking,
que Sí, que también es la ese unidad es principal de otro Talara. tema. Esa unidad colapsa porque no se interrumpe el abastecimiento del suministro eléctrico. Entonces la pregunta es, ¿cómo arrancan todos estos técnicos, todos los ingenieros de carrera, etcétera, etcétera? ¿Cómo arrancan la refinería sabiendo que esta unidad tenía ese problema de que si se cortaba el abastecimiento se dañaba, sin tener un sistema de respaldo de abastecimiento de energía eléctrica? Entonces es una pregunta, yo imagino que eso, ahí hay responsables, Contraloría debería investigar, el MINEM alguien debería investigar eso, nadie lo está investigando. Ujú. Entonces, yo tengo que reestructurar la deuda nuevamente en concordancia con mi flujo de caja, y el flujo de caja lo tengo que sincerar. Ese es un poco para resumir la Claro. idea. Y otras de las cosas que ha mencionado el directorio Ujú. con estas 8 medidas, estas 8 decisiones que se toman justamente para cambiar el rumbo de la empresa, se menciona la venta de, por lo menos lo que nos ha dicho el señor Stark, de más o menos unos 10 activos. Tienen bastantes más, por supuesto, pero muchos de ellos vinculados con garantías, entonces no se pueden vender, no son tan fáciles de gestionar en este momento. Unos 10 activos que incluyen el edificio en San Isidro. ¿Cómo ves esta medida tomada? ¿Es algo oportuno? ¿Es algo que de todas, o sea, que mueve mucho la aguja, la mueve poco? ¿Es más un gesto, digamos, de parte del directorio? Mira, todo, como dijo Eric, Ujú. muy acertadamente, o sea, todo cambio es positivo, ¿ya? Hablando de Eric, perdón, Toda Fernando, reducción de costos es positiva, ¿ya? lo tenemos tratando de enganchar otra vez porque tiene Ok, problemas ok. por interno, así que en un ratito Pero quizá como digo, hablemos como de dijo él, vuelta. o sea, eso es correcto. O sea, todo cambio es positivo. Toda reducción de costos es positiva. Toda generación de ingresos adicionales es positiva. El tema va que, nuevamente, si a marzo tenía un déficit de capital de trabajo de 2.820, con Ujú, esas ventas, asumiendo que se pueden hacer muy rápidamente, lo cual en inmuebles no es tanto así, pero ujú. asumiendo que se puede hacer muy rápidamente, con viento a favor, con mucha suerte, con compradores optimistas, de repente levantarán 300 millones. Entonces, de 2.800 bajamos a 2.500. ¿Y qué hacemos respecto a los otros 2.500? Claro, O sea, el es problema alto igual. subsiste, o sea, está bien, ¿ya? Ujú. Pero, digamos, en la magnitud, frente a la magnitud del problema, es insuficiente. Claro, Entonces, queda flotando la pregunta, o sea, está bien, hazlo, pero ¿qué más vas a hacer para solucionar el problema? claro. Ahora, si reestructuran la deuda, como hemos estado conversando, ya ni siquiera necesitarían venderlo. Y lo que sucede, y eso para mí es un credo, cuando uno trabaja para el Estado, aplica la ley de la mujer del César. No hasta ser bueno, sino hay que parecer serlo. Ujú. Toda venta de un activo estatal, sobre todo un activo, digamos, premium como es el inmueble de San Isidro, siempre se presta suspicacias. ¿Quién fue la gente? ¿Hubo plata bajo la mesa? Entonces, yo siempre he considerado que cuando se trata de activos del Estado, lo mejor es concesionarlos, alquilarlos, pero no venderlos. Es un poco Ujú. mi opinión personal. De acuerdo. Creo que ya estamos de vuelta con Eric. ¿Nos escuchas por ahí? Sí, sí los Ahora sí. escucho y he estado atento a lo que han estado conversando, ¿no? Qué bueno, teníamos problemas con tu audio que creo que se han solucionado. Cuéntanos un poco, le preguntaba a Fernando sobre estas 8 medidas, sobre el tema específicamente del edificio de San Isidro. ¿Qué opinión te merece la venta o tal vez la concesión? Lo ha dicho también así el señor Stark. Mira, yo coincido con Fernando, creo que lo más viable sería concesionarlo, que genere un flujo de caja. Hay espacio suficiente como para hacer otro proyecto, ¿no? Ahí y pueda generar más valor, vamos a decirlo. El tema de las ventas siempre es complicado. Yo sí ahí coincido con Fernando porque siempre va a generar suspicacias a quién se vendió, si era la cotización correcta, ¿no? Yo creo que lo mejor sería concesionarlo. Este cambio va a ser difícil. Ya ayer salió un comunicado de todos los sindicatos unidos de Petroperú en defensa del trabajo y de la institucionalidad, pero creo que no están entendiendo que la situación de Petroperú es muy crítica, ya lo ha dicho Fernando. O sea, si no se toman medidas de este tipo, lo otro es que se deje a los acreedores y se liquide la empresa. Y no solamente el problema es de flujo de caja, también es mercado, ¿no? Petroperú en todos estos años ha perdido mercado, ¿no? Y eso no se está diciendo, ¿no? Y ha perdido mercado contra empresas que son más eficientes, que han buscado, vamos a decir, otras alianzas, otra cadena de suministro. Petroperú está perdiendo clientes en el sector minero, en el sector industrial. Entonces, la tarea de Petro no solamente es la refinería Talara, que opera el 100%, sino también que recupere mercado, y para recuperar mercado
tienes que cambiar esquemas y tienes que serte muy eficiente como para poder competir. Entonces, yo creo que estas medidas dan una buena señal, no son suficientes, pero creo que por algo empezamos y va a Y ser le difícil. tocará también, Eric y Fernando, al siguiente directorio. Este es un directorio de transición. Como recordemos, creo que está en funciones hasta diciembre de este año, ¿no? Eso para mí Yo, también es yo, un error. Yo creo, perdón, Eric, que yo creo que este sí, directorio lo sí, está haciendo bien y en Ujú. realidad estos, digamos, frecuentes cambios no son Cambios. saludables, o sea, ni Ujú. para la empresa ni para nadie. Entonces, yo reconsideraría de parte de los accionistas el cambiarlo. O sea, si lo están haciendo bien, ¿para qué lo cambias? Ujú. Los americanos tienen un refrán al respecto, dice, si no está mal logrado, ¿para qué lo arreglas? ¿No? Ujú. Entonces, eso es lo que yo veo un poquito, no sé qué piensa Erika al respecto. Eric. yo justo iba a decir eso. De acuerdo con Fernando, el directorio lo está haciendo bien porque el directorio está haciendo algo que muchos directorios no han hecho, que es decir las cosas como son, ¿no? Y lamentablemente, a veces los anteriores directores eh, han trabajado en la empresa o han tenido algún tipo de vinculación con la empresa. Y a veces es complicado decir las cosas como son, ¿no? Yo me Recordemos que acuerdo Hugo mucho de Chávez algunos, era director y además era gerente general. Correcto. ¿no? Y entonces a veces los directores, por no quedar mal con los ex compañeros o con la empresa, decían que todo era perfecto, ¿no? Que todo estaba bien, ¿no? Yo creo que este directorio, algo que yo le quiero reconocer, es que ha dicho, está tomando medidas difíciles, como dice Fernando, no son suficientes, pero por algo empezamos. Y lo Ujú. más importante es que yo los dejaría, ¿no? Todo el tiempo hasta que cambiemos el gobierno corporativo de Petro completamente. Vuelvo a insistir, no debe haber un director trabajador en el directorio. Tiene que cambiar. Y eso va a demorar. Y lo otro, no sé si Fernando coincida conmigo, pero un directorio tiene que ganar como un directorio pues de esta categoría, ¿no? Entonces este directorio, aparte que está haciendo las cosas bien, está con un sueldo mínimo y se está fajando, pero eso no es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que hay que preparar las condiciones para realmente jalar buenos profesionales que se fajen, porque ¿a quién jalarías? ¿Otros ex amigos? Yo creo que el director lo está haciendo bien, hay que apoyarlo y espero que tanto los ministros le den su apoyo, ¿no? Ujú. Sí, totalmente de acuerdo, Eric. Yo solamente quisiera agregar un tema. En la ley 30-130, cuando se aprobó la ejecución del proyecto de Talara, hay un artículo en el cual se dispone la venta, perdón, se autoriza la venta de hasta el 49% de las acciones de Petroperú. Y como parte de esa disposición también dice que no menos del 5% de esas acciones tienen que ser colocadas en la ciudadanía peruana, el ciudadano a pie a través de un programa de participación ciudadana, que es exactamente lo mismo que hizo Ecopetrol en Colombia en el año 2011 y cambió la figura de Ecopetrol. Entonces ya hay un cambio en el accionariado y el cambio del accionariado nuevamente conlleva también un cambio en la estructura del directorio. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se autorizó hasta un 49%, pero los estatutos de Petroperú solamente tienen 20% de las acciones sujetas, digamos, susceptibles de ser vendidas, acciones clase B. Las acciones clase A son el 80% y están restringidas para el Estado. Entonces, para todo efecto práctico, Petroperú hoy día, sin necesidad de ninguna ley, de ninguna autorización, el mismo directorio podría sacar a la venta el 20% de las acciones a través de un programa de participación ciudadana. Eso significaría que los peruanos que estamos ahorita pagando con nuestros impuestos las obligaciones de Petroperú, tendríamos el derecho a elegir al menos uno de los 6 directores, porque es el 20% de 6, ¿no? Ujú. Entonces, creo que con eso ya sería un primer paso hacia un cambio de lo que estamos hablando del gobierno corporativo. Ahora, si esas acciones más adelante, que es algo que Petroperú siempre ha sido renuente a hacer, cotizasen en bolsa, ¿qué pasa con la bolsa, con todas las empresas del planeta que cotizan en bolsa? El mercado, cuando ve la actuación favorable de los gerentes, demanda más acciones, el precio sube. Cuando el mercado no está de acuerdo con lo que están haciendo los gerentes, venden acciones, las acciones bajan. Entonces, el mercado en sí podría tener una voz en la gestión de la empresa. Y ya no es simplemente una decisión política. ¿A quién Ujú. pongo de gerente? ¿A quién lo saco? Ya es el mercado el que va a ir calibrando cómo lee los resultados de la empresa. Entonces, yo creo que eso para mí sería una medida inmediata, como digo, está en las manos del, no necesitan ningún cambio, las leyes ya están dadas. Ujú.
De acuerdo. Bueno, aplicarla siempre es mucho más difícil, ¿no? Por la Correcto, situación que correcto, tenemos correcto, y correcto, todas las cosas relacionadas a cómo viene funcionando la compañía. Y ya correcto. para terminar la entrevista, Eric, Fernando, quería comenzar esta pregunta contigo, Eric. Se ha hablado de un PMO, de la utilización de un PMO, que es esta figura para, que sobre todo que se utiliza, lo hemos visto en proyectos específicos, y que haya un CEO que maneje toda la empresa, la compañía. ¿Esto es algo positivo? ¿Es algo complejo de ejecutar? ¿Es algo que se debería hacer de una vez? A ver, yo creo que es lo correcto, ¿no? Va a ser complejo, va a tener mucha resistencia por parte de los trabajadores, porque vas a tener realmente un gerente que tome decisiones eh, que sean lo mejor para la empresa. Y a veces no se toma porque se afecta a algún grupo de trabajadores o se afecta a alguna línea de negocio, ¿no? Una característica de un gerente es la toma de decisiones. Las tomas de decisiones no son fáciles, ¿no? Y justamente, ¿cuál es la diferencia entre un buen gerente y un mal gerente? La toma de decisiones. Y la toma de decisiones, generalmente cuando es personal, no lo toman. Y ese es algo de nuestro sector público, ¿no? Nos cuesta sacar al personal que no es tan eficiente, nos cuesta cerrar una línea de negocio. Ya estamos viendo varios comentarios, bueno, y las familias, el trabajador. Discúlpame, acá se tiene que priorizar el bienestar del país, no de un grupo de trabajadores. Y creo que acá es lo que toca, ¿no? Y aprovechando un poco lo que dijo Fernando sobre el ejemplo de Ecopetrol. Eso se dio en Ecopetrol, pero adicionalmente al accionista minoritario se le dio dos gerencias estratégicas, la de finanzas y la de recursos humanos. ¿Para qué? Para que la empresa tome buenas decisiones de inversión y sobre todo no se vuelva una agencia de empleos, ¿no? Entonces, ese tema también lo hizo Ecopetrol en adición a lo que ha dicho Fernando, y es algo que ya se puede hacer, pero otra vez, es toma de decisiones. Y algo que debería sacar rápidamente Petroperú también es el oleoducto y es la concesión suroeste de gas natural, que esas dos, vamos a decir, líneas de negocio no generan ningún valor, ¿no? Entonces eso va a ser difícil, pero creo que es muy factible que una nueva administración privada tome esa decisión, ¿no? Ujú. Fernando. Ok, yo quisiera, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado Eric y quisiera agregar solamente respecto al oleoducto y de ahí paso a hablar del tema del PMO. La mayoría de las personas piensan que el oleoducto es propiedad de Petroperú. No es así. El oleoducto fue entregado a Petroperú en operación. Entonces, no está en el activo de Petroperú. Petroperú no puede vender el oleoducto porque no es de Petroperú. Entonces, lo natural, y eso no es una idea mía, tengo que darle crédito a quien se lo merece, que fue el ingeniero Enrique Vicetti, me lo comentó hace mucho tiempo. Él, como experto petrolero del upstream, recomendaba que el oleoducto pase a Perú Petro y que Perú Petro vea cómo lo concesiona. Y posiblemente tendría sentido que lo concesione a las mismas empresas que están extrayendo el petróleo del oriente. Entonces, eso es un tema aparte, pero quiero dejar en claro para la opinión pública que el oleoducto no es propiedad de Petroperú. Ahora, respecto a la contratación del PMO o el nombre que se le dé, porque hablaron también del Chief Transformation Officer, está en la entrevista, ¿no? El problema con Petroperú es que uno puede cambiar las cabezas, pero como dijo el expresidente Carlos Paredes Lanata en su libro de las empresas sin dueño, dentro de la estructura de Petroperú, ya al interior, estamos hablando ya tercer, cuarto nivel jerárquico, existen estas organizaciones, yo las calificaría como organizaciones criminales, que en el libro se les califica como las cofradías, que operan con vida propia y se resisten totalmente a cualquier tipo de iniciativa que corrija los defectos. Por experiencia propia, como gerente, uno da una orden y no la cumplen. Uno pide un informe y no se lo dan o se lo dan errado. Entonces, yo creo que pueden cambiar las cabezas, pero hay un problema al interior y por eso también en algunas notas que he escrito sugería dividir la empresa en dos subsidiarias, una con los activos fijos productivos y una con todo lo demás. Y se hace un contrato de alquiler. Si todo lo demás no genera suficiente ingreso para pagar la deuda, entonces se cambia de arrendatario y los activos fijos se pasan a que los maneje otra entidad, pero ya con su propia gente, ya no con la gente que está hoy. Entonces se le da la oportunidad al personal actual de sacar adelante su empresa si es que realmente ellos dicen quieren sacarla adelante. Bueno, te vamos a dar la facilidad para que la saques adelante. Si fracasas, como todo en esta vida, tienes que pagar las consecuencias. ¿Cuál es? Bueno, esa empresa en la que tú trabajas se liquida
y estos activos fijos pasan a ser manejados por otra empresa, ya en este caso 100% privada, ¿no? Ese es un poquito para cerrar la idea. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Eric, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Tenemos que Hablar. Ha quedado muy clara la explicación. La situación de Petroperú es muy compleja, pero como han coincidido los dos también en diferentes puntos de la entrevista, las señales que da el directorio son positivas. Nuevamente, gracias, Fernando, y Al gracias, contrario. Eric. Gracias a ti. Gracias, cuídense. Un abrazo a todos. Gracias, igualmente. Adiós, Hasta adiós, luego. Eric. Gracias. Gracias, Fernando. Esos fueron Fernando de la Torre, exgerente corporativo de finanzas de Petroperú, y también Eric García, exdirector general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, con los que